Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde, te damos gracias por poder reunirnos como hermanos y reunirnos contigo. Y te ruego, mi Señor, que nos guíes potentemente en este curso de ética y que seas tú, Señor, mostrándonos todo lo que tienes para nosotros, todo lo que pensaste para tu reino, todo lo que nuestro Señor nos dejó en la palabra. Gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, clase número 6 de ética. Y como hemos venido haciendo, quiero hacer este repaso de cómo se define un sistema ético. En primer lugar, ¿qué se necesita? Un sistema filosófico teológico, ¿verdad? Por supuesto, de ese sistema necesitamos extraer el sumo bien y después surge un código. Ese código ético es lo que generalmente se conoce como las leyes. Los se puede hacer, los no se puede hacer, lo se debe, no se debe, lo bueno y lo malo. ¿De acuerdo? Pero ya tenemos que ir retomando lo que vimos al principio del curso, y es lo siguiente, que no solo basta con tener una teología y de ahí extraer una ética o un código ético, que es lo que se hace en todos los sistemas filosóficos, sino que para nosotros es importante este paso intermedio de una vida espiritual. Por eso este curso se conecta íntimamente con todo lo que hemos visto antes y que veremos después. Porque todo lo que estamos viendo, esto es una escuela ministerial, por lo tanto es una escuela no solamente para tener conocimientos, sino para adentrarnos en la vida de ministros, en la vida de personas que hemos sido llamados para representar a Cristo en la tierra. Entonces la ética surge de una vida espiritual, no surge solamente de tener un código, porque lo que nos diferencia esencialmente de cualquier otra postura es la motivación y el poder para llevar adelante la ética. En otras palabras, para nosotros la ética no es simplemente un código que obedecer, sino una vida para vivir. Ustedes tienen que haberse dado cuenta, si van siguiendo el curso y lo van repasando, lo que yo espero que hasta ahora se estén dando cuenta es que hemos examinado una ética de Antiguo Testamento. Y esa ética tiene que enmarcarse en el contexto del Antiguo Testamento. Y ese contexto fundamentalmente es el del pacto mosaico. ¿De acuerdo? Entonces, no es que esa ética esté obsoleta para nosotros, en absoluto. Lo que pasa es que ha de modificarse por la época. Porque en esta época estamos en un nuevo y mejor pacto. Entonces, cuando vino el Señor Jesús, Él tuvo una lucha muy potente contra lo que podríamos llamar la ética del judaísmo. La ética del judaísmo, que es básicamente contra lo que Él tuvo que luchar, que evidentemente es una heredera del Antiguo Testamento, pero con una serie de modificaciones. Pero no solamente hizo eso el Señor, porque si no sería como tomar el Antiguo Testamento y actualizarlo o aclararlo. Y no hizo solamente eso el Señor, porque el Señor dijo que estamos en una época nueva, una época de cumplimiento, la época del reino. Y eso provocaba una diferencia radical, importante. Entonces, aunque la ética de Jesús, digamos, aunque a mí no me gusta mucho llamarla ética de Jesús, como si fuese una ética totalmente diferente del Antiguo Testamento y después de la de Pablo, es simplemente ética cristiana. Pero es nuestro Señor el que comienza a establecer lo nuevo que está viniendo. Y eso nuevo tiene que ver con la venida del Rey. ¿De acuerdo? Entonces, Jesús dijo, el Antiguo Testamento está siendo iluminado, está siendo actualizado, porque estamos ahora en la época del pacto nuevo. Todo va apuntando hacia el cumplimiento de esa gran profecía. Cuando el Señor Jesús ministraba, Él hablaba en términos del reino ya presente, porque Él, el Rey, estaba presente, pero todavía no se inauguraba el pacto nuevo. ¿Entienden? El pacto nuevo solo se inaugura hasta el derramamiento del Espíritu Santo.
Entonces Jesús va dando una serie de enseñanzas de lo que significa el reino en su forma presente, pero todavía no en su plenitud presente. O sea, casi el ministerio del Señor Jesús es un aperitivo de lo que sería el ya del reino. Él lo vivía plenamente, pero sus discípulos y todo el resto de las personas con él no podían vivir la plenitud porque el Espíritu Santo no había sido aún derramado. ¿Me entienden? Y cuando llegamos a Pablo, lo que Pablo hace no es sobreponer una ética sobre la del Señor Jesús, ni cambiarla, no hace grandes modificaciones, es más, diría, no hace absolutamente ninguna, sino que la actualiza para la vida de la iglesia. Él va diciendo, todo lo que Jesús enseñó son los principios que necesitamos para la ética cristiana. Ustedes lo que saben de Jesús es lo que hay que vivir. Pero Jesús habló en un contexto judío. Él habló como judío para judíos. Él habló como una persona que conoce el pacto mosaico y que tiene que hablarles del cumplimiento profético y el inicio del pacto nuevo. Él habló en términos de las fiestas, él habló en términos de la ley, él habló en términos de muchas cosas que eran prácticas y totalmente claras para un judío, pero no para un gentil. Por lo tanto, Pablo lo que hace es decir, ahora los principios, valores, enseñanzas de nuestro Señor, cómo se viven en este nuevo ambiente donde judíos y gentiles se mezclan. Y una de las cosas que vamos a ver cuando lleguemos a Pablo es esta gran revolución, donde él dice, en la iglesia cayó la pared divisoria entre judío y gentil, por lo tanto ya no hay judío ni gentil. Pero no se contenta con eso y dice, ya no hay varón y hembra, ya no hay esclavo y libre, ya no hay, ¿me entiende? Él quita las barreras sociales que hubo en otro tiempo y que definían la forma de actuar ética de diferentes culturas. Pablo dice, hay una nueva sociedad. ¿Soy claro? Este resumen es importante que lo tengan siempre en mente. Como creo que es tan vital el tema de la visión escatológica, que es lo que enseñó el Señor Jesús, volvamos a decir, hay una era actual, que es el pensamiento judío. Para ellos había una era actual que terminaba con la venida del Mesías y empezaba la edad futura. Pero resulta que la visión cristiana dice, hay una primera venida del Mesías, con lo cual comienza el siglo venidero y por lo tanto se empieza a producir este traslape, porque continúa la era actual, pero al mismo tiempo el siglo venidero está en función. Y esto termina cuando ocurre la segunda venida, donde ya solo queda el siglo venidero. Eso es característicamente cristiano. Y entonces, esa parte que es el traslape de lo presente junto con lo futuro, metidos juntitos, ¿no es cierto? Es lo que conocemos como el ya del reino. Y en la clase pasada vimos estas 8 características que se pueden extraer de la enseñanza de nuestro Señor acerca de cómo el reino está presente desde que Él vino. Pero también nos encontramos con que hay un todavía no del reino y que en la enseñanza de Jesús se manifiesta como la venida del juicio de Dios. Y uno puede ver en el mismo Evangelio donde se habla de la forma presente del reino, en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, y allí mismo, en Mateo 24 y 25, se habla de que viene una época donde hay un quiebre y hay una nueva etapa, en el mismo Evangelio. Y así ocurre con nosotros también. Ahora, esta etapa del todavía no se establece en la enseñanza de nuestro Señor como algo que viene, y viene violentamente, abruptamente, porque viene un juicio, y entonces no nos da una visión muy clara de lo que ocurre después de eso, pero sí una advertencia ética para el presente en vista de la venida inminente del juicio. Lo voy a repetir porque esto es bien importante. Hay una
forma de vida ética en vista de que el juicio viene, y viene pronto, inminentemente, es la forma de verlo del Señor. Y las palabras que hablan de esa vida se resumen en esto de velar y orar. O sea, estén preparados. Y eso permea la ética de nuestro Señor Jesucristo. No solamente es todo lo que vamos a ver de aquí en adelante, sino que se agrega estar vigilantes, estar preparados, estar constantemente en condiciones espirituales, para que cuando venga el Señor no nos halle durmiendo o sin aceite como las vírgenes. Cuando venga el Señor hayamos negociado bien con los talentos que nos dejó. Esas son las parábolas que están en Mateo 24 y 25. ¿Se dan cuenta? Entonces la idea es, esta es la época de preparación. No solamente es una época preciosa del reino, sino también una época de preparación por la inminencia de lo que viene. ¿Soy claro? Ahora, estas cosas que estoy diciendo, que es la manera de entender la enseñanza ética de Jesús, es la teología, por así decir, de la cual se extrae todos los principios éticos que vamos a ir mencionando. Pero la tarea de hacer esto práctico, de ver cómo se lleva a la práctica en la vida diaria, claro, yo voy a dar algunos ejemplos, pero es necesario que ustedes hagan esa parte también como alumnos. Si no, este no podría ser un curso breve. Tendría que ser mucho más extendido, dándole un montón de ideas, de ejemplos, resolviendo situaciones, que claro, es interesante. Pero la meta de este trabajo es hacer un curso breve. ¿Bien? Así que queda propuesto para que ustedes hagan esa otra parte. Todavía me queda algo de resumen. Vimos en la clase pasada estos 8 aspectos de la presencia del reino en el presente. Clase número 5. Ustedes los pueden repasar si no vinieron. Pero ¿qué conclusiones sacamos de estos 8 aspectos de la presencia del reino? ¿Qué conclusiones sacamos para la vida ética en el presente? Y eso es lo que me interesa ahora, haciéndoles como un resumen. ¿Bien? Porque después viene, lo que viene del resto de esta clase es, yo diría, la enseñanza más importante de la ética de nuestro Señor Jesucristo. Pero para poder entender la segunda parte de la clase es súper importante sacar estas conclusiones antes. ¿Qué significa que el reino está presente como cumplimiento de las profecías? ¿Qué significa eso para un creyente en esta época, para un discípulo, un seguidor de Cristo? Significa cosas como esta. Es una época de cumplimiento. Por lo tanto, tengo que entender qué es la continuidad y la discontinuidad entre lo viejo y lo nuevo. Tengo que entender cómo se ha producido el cambio del pacto mosaico al pacto nuevo. Tengo que entender qué significa vivir en el pacto nuevo. Y una vez que lo he entendido, tengo que vivirlo. Entonces, darme cuenta que si en el pacto mosaico era un sueño el derramamiento del Espíritu Santo, en el pacto nuevo es una realidad. Y la pregunta que sigue entonces es, obviamente, ¿qué tanto vivo yo de eso? ¿Soy claro? ¿Y qué tanto va a influir la presencia del Espíritu Santo en mi vida en relación con mi comportamiento? Si el Espíritu Santo ha venido, ¿en qué se debe notar? Por ejemplo, en el poder. Por ejemplo, en la alabanza de su pueblo. Por ejemplo, en sanidades. Por ejemplo, en la expulsión de demonios. Y por supuesto, en un comportamiento de su pueblo ejemplar, maravilloso, recto. Y ahí tienen una forma de evaluarse cada uno y evaluar a la comunidad cristiana. Si no están estas cosas presentes, ¿estamos viviendo en el pacto nuevo? Porque a lo mejor nos quedamos pegados de una manera u otra en el pacto mosaico. ¿Soy claro con eso?
Y fíjense que este es un ejercicio realmente interesante y muy, muy importante. Podemos correr el riesgo de no entender la época en que estamos, decirnos creyentes y vivir pegados al pasado, o a otra época simplemente, a una especie de caricatura de cristianismo. Tengo que ir un poquito más rápido. La número 2, el reino está presente como poder divino que quebranta el reino de Satanás en este mundo. Bueno, ser parte de esto significa estar en guerra y continuar el trabajo de desplazamiento de Jesús. Noten cómo estoy haciendo simplemente una aplicación directa. Si la presencia del reino se manifestó en la vida de nuestro Señor y permaneció, bueno, ahora que yo soy parte de eso, resulta que tengo que ser parte también de este desplazamiento. Pregunta obvia, ¿soy parte o no? ¿Mi iglesia es parte de eso o no? ¿Las tinieblas huyen en nuestros cultos? Nosotros tenemos la autoridad y la ejercemos para echar fuera todo aquello que se opone a la presencia del reino. Entonces ustedes se empiezan a dar cuenta que no estamos hablando de simplemente comportamiento, de portarse bien. Estamos hablando de la vida en su magnitud, porque para Jesús la ética no es un código a obedecer, es una vida a vivir. La número 3, el reino está presente como un pequeño inicio con gran potencial. Por lo tanto, es evidente que tendremos parte en el crecimiento e influencia del reino. Empezó pequeño, como una semilla de mostaza, pero Jesús dijo que sería alguna vez como el árbol de la mostaza. Bueno, ¿en qué etapa estamos nosotros? ¿Y en qué hemos colaborado para que eso llegue a ser? Lo número 4, el reino está presente como una oportunidad que demanda decisiones radicales. Posiblemente esta es la palabra más importante de lo que tiene que ver con esto del ya del reino, esta radicalidad. Si yo aprecio el reino, tengo que tomar decisiones radicales y asumir el costo como un privilegio. En la medida que yo asumo el costo como un sacrificio, no estoy entendiendo. Y en la medida que no quiero asumir el costo, tampoco estoy entendiendo. Ser parte del reino va a significar decisiones muy radicales. Lo he captado, porque el ya del reino no significa que ya nos van a colocar las túnicas blancas, las coronas de laureles y andar en calles de oro. Eso todavía no. El presente del reino es lugares mugrientos, oposición satánica, lucha y momentos difíciles, pero grandes victorias espirituales. ¿Me entienden? Transformación de sociedades por medio de la presencia del Espíritu Santo. Así es que esta radicalidad es un llamado a ser cristiano. Si nosotros estamos predicando un evangelio pequeño, un evangelio diluido, no vamos a hablar de radicalidad. Y va a caer mejor a la gente. Va a tener una mejor respuesta de la gente que si usted habla radicalmente. Pero el verdadero cristianismo es radical. Y tiene que chocar con los valores y formas de ser del presente. Si no, no es. El 5. El reino está presente como un llamado a responder con responsabilidad y trabajo. Ser parte del reino significa dar fruto de obediencia, producto de la relación con Jesús. Nuevamente, yo participo, estoy dando ese fruto, me esfuerzo, doy la milla extra, me siento unido a la vid verdadera, la savia de la vid verdadera pasa por mí y me impulsa, me quema como por dentro, yo tengo que hacer algo. Y la verdad es que no se requieren grandes esfuerzos, pero sí una participación constante. Estoy metido ministerialmente en el avance del reino. ¿Tiene sentido para mí estar en una escuela ministerial si no me interesa el ministerio? Si no tengo tiempo para ministrar, ¿tiene sentido hablar de una cosa si no quiero la otra? ¿Se dan cuenta? La presencia del reino nos obliga a plantearnos este tipo de inquietudes. La 6.
El reino está presente como una forma de vida caracterizada por obediencia radical y compromiso total. O sea, seguir a Jesús y entrar al reino debe tener total prioridad. Habrá oposición durante toda la época del ya. Y si cada oposición va a significar que yo me derroto, me quejo, murmuro, me comporto como Israel en el desierto, si en cada oportunidad que me doy cuenta que las cosas no son fáciles, no hay puras puertas abiertas, sino que tengo que derribar puertas por medio de la fe, si en cada una de esas situaciones simplemente me dejo morir y me empiezo a quejar y empiezo a decirle: Dios no me esperaba esto, tú no estás siendo justo conmigo, no eres un Dios bueno, no estoy entendiendo la forma de la presencia del reino. ¿Soy claro? Hermanos queridos, yo no estoy enseñando un código para obedecer, estoy enseñando ética, que significa una vida para vivir. La número 7, el reino está presente como un llamado a una vida de servicio. Como un niño o un siervo tengo un solo enfoque, no puedo tener dos señores. Y eso es un llamado constante, tienen que constantemente, yo tengo que hacerlo, revisar la vida. ¿Qué tantas cosas demandan de mi tiempo, de mi esfuerzo, de mi energía? ¿Qué tantas cosas? Y cuando hay demasiadas cosas, simplemente, chiquillos, hay que empezar a botarlas. Están muy preocupados por el pan de cada día, están muy preocupados por el trabajo, están demasiado agobiados por las labores de la casa, están muy trabados por enfermedades, por situaciones, tienen temores, miedos, angustias, etcétera, etcétera. Jesús dice, tienen que volverse como niños para entrar al reino. Note que habla de entrar al reino. Tienen que volverse como niños. El niño lo único que hace es mirar a su papá y a su mamá. Lo que ellos le digan, eso es, no tiene dudas. Tienen que volverse como siervos, como esclavos. El esclavo lo único que hace desde la mañana en que se levanta hasta la noche en que se va a acostar es: amo, ¿qué quieres tú que yo haga? El que no mira así la relación que tiene con Dios, Jesús diría, no ha captado lo que esto significa. Dicho de otra manera, el que pone la mano en el arado no puede mirar atrás. Y entonces uno empieza a notar que el llamado de Jesús en esta nueva época es súper radical. Y esa es la palabra clave de todo esto, de lo nuevo que Jesús trae. Radicalidad. ¿Por qué? Porque se han cumplido los tiempos. Algo extraordinario, único y nuevo está presente. Hay una oportunidad que jamás, nunca volverá. Hay un tesoro escondido. ¿Lo captas? ¿Estás dispuesto a vender todo lo que tienes por adquirirlo? Hay una perla de gran precio. ¿Lo entendiste? Como en Occidente, con ya mucho tiempo de cristianismo, esto se ha vuelto extremadamente fácil. No hay persecuciones ya. Occidente es tan sencillo que nos regodeamos con el cristianismo y flirteamos con otras cosas y permitimos la intromisión de miles de otros pensamientos y hablamos de la tolerancia como si fuese un gran valor. Mientras los demás son intolerantes, nosotros seguimos siendo súper abiertos y tolerantes. Entonces Jesús me dice y me pregunta, ¿has entendido de qué se trata esto? Que vale la pena incluso perder la vida por lograrlo. Porque si no, ¿cómo va a vivir uno de manera semejante a Jesucristo? ¿Y no es esa la meta final? Sean seguidores de mí, dice Jesús. Sean como yo. Sean misericordiosos como mi Padre es misericordioso. Sean perfectos como mi Padre es perfecto. Ese nivel no lo vamos a lograr flojeando. No lo vamos a lograr dándole migajas al Señor. El llamado sigue siendo todo o nada. Y el reto para hoy es tratar de compatibilizar eso con la vida. Fíjese cómo Pablo lo entendió también cuando dijo en 1 Corintios capítulo 7,
Si alguien llega a quedar solo por alguna situación, o no está casado y tiene el don de continencia, no se case. Dele la vida al Señor, dele todo lo que tiene. Si puede, no se case. Porque es tan radical el llamado que de verdad el Señor le puede ocupar 25 horas al día. Entonces, dele todo. Pero si no puede contenerse, entonces cásese. Pero tiene que entender que ahora tiene dividida la mente, dividido el corazón, divididos los esfuerzos. No hay problema. Sea un buen esposo, sea una buena esposa, sea buena madre, buen padre, sea una persona que trabaja, sea honesto, sea honrado, pero nunca se le ocurra darle al reino las migajas. Porque eso no es aceptable para el Señor. De eso se trata esto. Por eso es tan importante este punto, entenderlo bien antes de ir al siguiente. Y el 8 dice, el reino está presente no solo como un desafío para individuos, sino también para la nación de Israel. Ser el pueblo escogido significa manifestar como comunidad la forma de vida que caracterizó a Jesús. Por lo tanto, ya no es solamente un desafío para el individuo. Todas estas cosas que les estoy diciendo ahora deben llegarle, me imagino, y les llegan en lo profundo. Pero ahora tenemos que pensar más allá de eso y decir, tenemos que poder vivirlo como comunidad. Y si no, no lo estamos haciendo. Porque no se trata de cristianos individuales. Y la gran prueba, hermanos míos, de que hemos fallado en esto, es no solamente que las iglesias cristianas estamos súper desunidas en este país, sino que internamente, en las iglesias locales, sufrimos de gran desunión. Y al estar desunidos tenemos poco poder y autoridad espiritual. Y de esa manera no podemos echar fuera cosas que otros están logrando en términos políticos, etc., simplemente porque aprenden este pequeño gran principio: unirse. Tarde o temprano estas cosas nos van a pasar la cuenta. Y no es otra cosa que haber aprendido los principios básicos de lo que enseñó nuestro Señor, que Él pide radicalidad, unidad, amor, una entrega más allá de lo humano. Y cuando nosotros entendemos eso, es que volvemos al Espíritu Santo. Mientras todo lo podamos hacer nosotros, no vamos a incluir al Espíritu Santo. Y mientras sigamos haciéndolo por nuestras fuerzas, hacemos del cristianismo una parodia de cristianismo, una caricatura, no el verdadero. El verdadero cristianismo surge cuando uno se da cuenta que va mucho más allá de lo que soy capaz. Y entonces ruega por el poder del Espíritu de Dios. ¿Dudas? ¿No? ¿No por ahora? Entonces quiero ver en las láminas que vienen la prioridad del carácter. Este segundo punto, que se los anuncié la vez pasada, es, a mi juicio, la enseñanza central y más importante de nuestro Señor en todo lo que Él dijo en términos de ética. ¿Me entienden? Así que, clase número 6, pongan la atención, porque esta es lo que resume el pensamiento ético de nuestro Señor Jesucristo. Y para Él, lo fundamental es el carácter. Y cuando hablo del carácter, estoy hablando de el ser, de la identidad, de la relación, de la formación de Jesucristo en nuestras vidas. Estoy hablando de nuestra transformación a la imagen del Hijo de Dios. A eso me refiero con carácter. No me refiero a una persona con buen carácter, o sea que no muy mal genio. No es eso. Es una persona cuyo carácter ha sido moldeado a la nueva época del pacto nuevo. Vamos bien. En resumen, este tema se enmarca dentro de la pregunta: en la ética de Jesús, ¿se habla de recompensas? ¿Se habla de castigo? Bueno, ambas cosas están presentes en la enseñanza ética de nuestro Señor. Ahí tienen ustedes algunos ejemplos.
Pero para Jesús el tema de las recompensas tiene una dimensión especial y quiero verla en estos 7 aspectos. 7 aspectos de las recompensas en la enseñanza de Jesús. Y al ver las recompensas es que vamos a entender la enseñanza de Cristo acerca de la prioridad del carácter. Porque en todo sistema ético, el tema de las recompensas y el castigo es vital. ¿Por qué yo obedecería un código de ética si no tengo recompensas o no tengo un castigo por desobedecer? ¿Me entienden? Si alguien me dice, pórtese bien, portarse bien significa 1, 2, 3, 4, 10, ya. ¿Por qué voy a hacerlo si me gusta portarme mal? Porque portándome bien tengo recompensas y portándome mal tengo castigo. ¿Me entienden? Básicamente ese es todo sistema ético. Pero Jesús delineó este tema orientándose hacia el carácter. Y esto es lo novedoso, lo extraordinario de la ética de Jesús. Estos 7 aspectos son los siguientes. Las buenas acciones tienen su propia recompensa. Así que Él nos dice, vayan más allá que eso. En segundo lugar, animó a una bondad desinteresada, que no espera recompensa. Y tiene una razón de ser. En tercer lugar, dijo que las obras son el fruto del carácter. Y eso va a ser esto es súper dramático, la número 3. Porque se opone con el pensamiento helénico y se opone al pensamiento fariseo. Entonces, ahí tuvo gran controversia el Señor. 4. La ética de las bienaventuranzas es que la felicidad surge de un buen carácter. No surge de las cosas externas. Y por eso las bienaventuranzas siempre son bienaventurado el que, y siempre es algo malo. Algo muy dramático. Bienaventurado el que sufre, bienaventurado el que llora, bienaventurado el que padece. ¿Quién quiere eso? ¿No es cierto? Pero Él dice, bienaventurado el que está viviendo esas situaciones, ¿por qué? Y ese por qué nos va a interesar. 5. Jesús se opuso a cualquier idea de contrato moral. Radicalmente Jesús dijo, mire, no es por obras, es por gracia, porque nuestro Padre es bueno, le ha placido, le ha dado la gana regalarnos el reino. ¿Entienden? Entonces se opuso a un contrato moral, a esto de que yo hago, por lo tanto recibo. Jesús dijo, no es así, así no es el negocio del reino. 6. Para Jesús, Dios mismo es la recompensa final. Ahí está el sumum bonum, el sumo bien. Y 7. La ley del reino es la ley del amor. Veamos esto en detalle. En primer lugar, las buenas acciones tienen su propia recompensa. Vamos a centrarnos fundamentalmente en el Sermón del Monte. Y como ustedes ya recibieron esos artículos y los leyeron detalladamente y ya son expertos en el Sermón del Monte, va a ser fácil. Muy bien. Las buenas acciones tienen su propia recompensa. Dice Mateo 6:2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero el gozo del reino, eso lo escribo yo, no es parte del versículo, el gozo del reino surge de ser cierto tipo de persona. Eso es lo que Jesús está tratando de enseñar. El gozo del reino es ser alguien, no hacer algo para ser visto y alabado por los hombres. Los fariseos y la gente de plata en la época de Jesús, cuando iba a dar una ofrenda, ponía gente delante para que tocara trompetas y anunciara que ellos iban a dar una gran ofrenda. Entonces todos se daban vuelta porque el personaje llegaba con su saco y daba vuelta el saco de monedas en los ofrenderos eran unas especies de embudos de bronce en el templo. Así que imagínense cómo sonaban las monedas cayendo. Clink, clink, tan, tan. ¡Wow! Duró como 5 minutos cayendo monedas. La ofrenda tenía que haber sido extraordinaria. Y la gente le aplaudía, me imagino yo, ¡guau! ¡Te pasaste! Y el otro salía hinchado así como pechugón, como palomita.
ya tiene su recompensa, dice el Señor Jesús. Ya la tiene. Por eso el Señor habló precisamente en un momento donde ocurría una situación como esta, pero al mismo tiempo venía una viuda que dio lo último que tenía, una blanca era una moneda tan chiquita que parecía de papel, que seguramente cuando la echó sonó tan poquito que nadie se dio cuenta. Pero a Jesús esa ofrenda le impresionó. Entonces ahí está la enseñanza. Por eso les digo, cuando uno lee los evangelios, toda esta enseñanza está en distintas formas de presentarlo, en ejemplos de vida, en forma de parábolas, en muchas maneras para que se haga pertinente. Por supuesto en un ambiente judío, y después Pablo lo traduce a un ambiente universal. ¿Entienden? Eso es la Biblia. En segundo lugar, Jesús animó a la bondad desinteresada. Insisto en el número 1, en esto de llegar a ser cierto tipo de persona, que es lo central, porque estamos hablando de la prioridad del carácter. No es que Jesús desprecie el hacer algo, porque la ética tiene que tener una expresión, en un hecho, en una actividad, ¿entienden? El amor se expresa en hacer algo, pero lo central no es el hacer, sino el ser. Antes del hacer tiene que haber un ser. Y eso es lo que Jesús está tratando de enseñar, por eso es el punto número 1. En segundo lugar, Jesús habló de que es importante entender que la bondad tiene que ser desinteresada. Y solamente alguien que es y que está tranquilo con su esencia, que está claro con su identidad, y ahí les remito al curso de vida espiritual, que es vital en esto, solo aquel que está claro con su identidad va a poder dar, hacer desinteresadamente. No espera recompensa. Así, en la resurrección, la recompensa será recibir la confirmación de ser un hijo de Dios. Oiga, no parece mucho, ¿no? Miren lo que dice ahí. Lucas 14, 12 al 14. Dijo también al que le había convidado, estaba en una boda, en una cena, perdón: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. ¿Ve el tema? Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado. La palabra bienaventurado, serás feliz, porque ellos no te pueden recompensar. ¿Cómo voy a ser feliz si no me recompensan? Aquí está. Pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Y en la resurrección lo que vas a entender es simplemente: soy parte de. Eso es todo. Miren, hermanos queridos, cuando Jesús llama a los siervos que sirvieron bien, les dice: buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, ahora descansar. No, sobre mucho te pondré. Cuando lleguemos a las moradas eternas, vamos a encontrarnos con 10 veces más trabajo que ahora. Esa es la recompensa. La recompensa es la confirmación de que soy. La recompensa es saber a ciencia cierta, por un abrazo de mi Señor, lo que en este minuto creo por fe. En este minuto tengo que levantarme y todos los días decir: en verdad soy un hijo muy amado. Y a veces tengo mis dudas, a veces la vida lucha para decirme que no es así. Jesús dice: en la resurrección de los justos te vas a dar cuenta que todo lo que creíste era cierto. Y siempre fuiste. Ahora no solamente eres un hijo muy amado, ahora eres un hijo honrado, además. ¿Me explico? Esta ética es radical. Hasta aquí
no creo que nadie inteligente pudiera decir, me conviene. Esto es lo que Jesús desafía. ¿Entiendes que se trata de una perla preciosa y un tesoro escondido? Porque si no lo entiendes, esto te va a caer mal. Si tú estás viendo como las personas del mundo que por lo que hacen esperan una recompensa, esto no te va a gustar. Pero la recompensa que yo te doy en tu espíritu es 1000 veces mayor, siempre que lo veas. La número 3. Las obras son el fruto del carácter. Por tanto, primero hay que hacer bueno al árbol antes de esperar un buen fruto. Mateo 7, 16 al 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol malo dar, el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Jesús fue otra vez radical. No es tanto las intenciones, sino lo que eres. Las acciones son secundarias, porque las acciones demuestran lo que eres. Y la pregunta que entonces la gente debía hacerse es, ¿soy o no soy un buen árbol? ¿Les llama a ustedes a preguntarse esto, esta parábola? No sé, hermanos míos, la esencia del cristianismo es ponerse frente a la palabra de Dios y decir, ¿soy o no soy? Porque la esencia del cristianismo es ser alguien. Tengo que tener súper claro quién soy. Soy un hijo de Dios, un hijo muy amado, soy una persona radicalmente transformada, comprada a precio de sangre. Hay algo que ha cambiado en mí. Y cuando tengo eso claro, y sé que soy un buen árbol, es natural que dé buenos frutos. Aristóteles, que vivió 4 o 5 siglos antes de Jesús, decía que por el hábito de hacer el bien se acaba siendo bueno. Fíjese, haga muchas veces cosas buenas y finalmente se le va a quedar como costumbre. Mucha gente cree así hoy también. Gente bien intencionada que prefiere el bien al mal. Y entonces dice, haciendo el bien, haciendo el bien, haciendo el bien. Por último, porque si no me van a castigar. Mire, le doy un ejemplo. Nosotros conducimos, ¿verdad? Y sabemos, los que tenemos un vehículo, que si no nos comportamos de cierta manera, tarde o temprano nos para un carabinero y nos pasa un parte. Entonces, por el miedo a eso, empezamos a comportarnos de cierta manera. De pronto, estamos a lo mejor en el desierto, en el norte, conduciendo, y vamos a doblar y señalizamos. No hay nadie. ¿Quién nos va a mirar? Pero ya es una costumbre. A eso se refería Aristóteles. Haga el bien, haga el bien, haga el bien, se le va a quedar. Después lo va a hacer automáticamente. No es algo tan descabellado. Aristóteles era bien inteligente. Se le ocurrió algo que en realidad hasta cierto punto funciona. Los fariseos, por su lado, enfatizaban la obediencia externa y las recompensas de la obediencia. Ellos hablaban mucho en términos del pacto mosaico. Y el pacto mosaico dice, si ustedes me obedecen tendrán lista de bendiciones. Si ustedes me desobedecen, lista de maldiciones. Entonces los fariseos, por supuesto, hicieron su propia lista, agrandaron y la cosa era muy, muy clarita. Un código ético, bendiciones y maldiciones. Pero Jesús, o para Jesús, la gente debía buscar ser buena. Y para ellos la recompensa es hacer el bien. Claro que esto chocó contra los fariseos.
Por supuesto que chocó, porque los fariseos ya no podían tener control sobre lo que es bueno y malo, sobre lo que merece o no merece recompensa. Entonces los fariseos se sintieron totalmente aludidos, y cuando Jesús les decía, no toquen trompeta como los hipócritas, y decía, está hablando de nosotros, otra vez. ¿Entienden? Y claro que cuando esto llegó al mundo gentil, los gentiles se sintieron aludidos porque iba contra Aristóteles. Y Aristóteles es la parte buena, porque si ponemos a los hedonistas o a los estoicos, también chocaba por una u otra parte. Así que, hermanos queridos, la forma que Jesús enseñó, el árbol bueno da frutos buenos y no se preocupa de si da o no da, porque los va a dar y no espera recompensa, porque la recompensa para el árbol bueno es simplemente ser fructífero. ¿Me entienden? O sea, poniéndolo más práctico, aquí en la iglesia, a lo mejor ustedes hacen cosas y les encanta que el pastor les diga que lo hicieron bien, les encanta que la gente los reconozca, que todo el mundo lo conoce, que cuando llega a la iglesia se siente en casa, le dan abrazo y le dicen, tú eres súper importante en esta iglesia porque con lo que tú haces esta iglesia se engrandece, y todo eso es cierto. Pero cuando uno es, ya no necesita eso, porque la recompensa es simplemente hacer lo que debo hacer. Y esa recompensa es enorme porque sé que estoy agradando al Señor. ¿Voy siendo claro? Por eso que esto chocó contra todo el mundo. Esto es lo nuevo. En la parábola de Mateo 25, la parábola de los talentos, la recompensa es simplemente entrar al gozo de tu Señor. Así, la recompensa final es ser el tipo de persona que puede disfrutar a Dios. La meta final de la existencia humana en la perspectiva de Cristo, o sea, el sumo bien, es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Ahí es donde se ve lo tremendo. ¿Qué es lo esencial? Dios. A ver, pero pare. Pastor, no estamos hablando de que estamos frente a una ética, que entonces hablamos de comportamiento. Y ese comportamiento produce felicidad. Felicidad para mí y felicidad para otros. No se trata de eso la ética. Jesús diría, a ver, ustedes no me están entendiendo. El ya del reino es tan potente que estas cosas son añadiduras. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. No se maten buscando estas otras asuntos que finalmente son añadidas, porque si ustedes se preocupan de ser buen árbol, de ser parte del reino, lo demás fluye. Pero si ustedes se preocupan de lo que tiene que fluir, nunca van a llegar a ser, porque lo están haciendo para ser vistos de los hombres. Y no hay nada más penoso que un cristiano fariseo. No hay nada más triste que un cristiano que busca ser visto de los hombres y busca su recompensa de los hombres. No hay nada más triste que alguien que trata de sanar su autoestima por un supuesto cristianismo. Hermanos, Cristo vino a sanar a los quebrantados de corazón, vino a sanar todo, pero eso sigue siendo una añadidura. Lo más importante es ser. ¿Se van dando cuenta por qué eso choca con tantas cosas en nuestra forma de vivir? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No tengo, Mariano. Tengo bueno. La número 4. La ética de las bienaventuranzas. Es que la felicidad, así como las buenas obras, surgen de un buen carácter.
Por ejemplo, en los 10 libros de ética de Aristóteles, piensa en un tipo en aquella época escribió 10 libros de ética, se pasó el hombre. 10 libros, la meta del hombre es la felicidad. Jesús pregunta primero, bueno, ¿en qué consiste la felicidad? El mundo respondería, riquezas, gozo, satisfacción y popularidad. ¿No es cierto? Usted tiene estas 4 cosas y diría, soy un tipo feliz. Las tengo, o sea. Pero en las bienaventuranzas, Jesús pronunció bendición sobre los que sufren, porque ellos están más abiertos a recibir los dones de Dios, los cuales no son temporales. ¿Me entienden? Pero esto es totalmente opuesto a lo que uno quisiera. Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán la consolación que no conocen. Bienaventurados los que sufren, porque entonces están abiertos a los dones gratuitos de mi Padre, y eso no les serán quitados. Bienaventurados los que ya no ponen su mirada en las cosas materiales. Me salí de la bienaventuranza, pero estoy usando otros pasajes del Señor. Bienaventurados los que ya no se preocupan por lo que vestirán, porque se dan cuenta que los lirios visten mejor que Salomón. Bienaventurados los que no se preocupan ya de qué comerán, porque se dan cuenta que los pajaritos son alimentados diariamente por el Señor y andan felices de la vida, piando, y no preocupados. Cuando uno viene a ser así, entonces es bienaventurado. Por eso la ética de las bienaventuranzas es tan difícil de vivir. Todo en el mundo nos apunta exactamente a lo contrario. La número 5. Jesús se opuso a cualquier idea de contrato moral. Dios paga, dice el Señor, por gracia, según la gente necesita, no según lo que merece. Y nuevamente el Señor lo mostró, lo enseñó en forma de parábola. Por ejemplo, aquella parábola en Mateo 20 de los obreros de la viña, cuando a los primeros les ofreció un denario por un día de trabajo, y a los últimos del día les ofreció también un denario. Y cuando llegó el momento de la paga, empezó por los últimos y les iba dando la plata. Y los primeros dijeron, bueno, el Señor es generoso. Y entonces, como a ellos les dio un denario y trabajaron solo 1 hora, a mí que trabajé todo el día me va a dar mucho más. Y esa parábola significa claramente, no es por merecimiento, es por gracia. Simplemente porque a Él le place le gusta ser bueno, es como el hobby de Dios. ¿Me entiende? ¿Qué hace usted cuando está aburrido? Juega golf, juega ping-pong, ve tele. ¿Qué hace Dios cuando está aburrido? Ser bueno. Eso es lo de Él. Si se pretende reconocimiento divino por el bien hecho, se encuentra con que el deber hacia Dios no tiene límites. Siempre quedamos al deber. Pero Dios hace posible por gracia lo que es imposible para el hombre. Ahí viene la parábola del joven rico. ¿Cuán difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos si le cuesta desapegarse de las riquezas? Esa es la enseñanza. Los discípulos le dijeron entonces, ¿quién, Señor? Lo que es imposible para el hombre, Dios lo hace posible. Mientras el hombre siga creyendo que puede entrar al reino de Dios por sus esfuerzos, simplemente no entra. Cuando el ser humano se da cuenta que no es por sus esfuerzos, sino por gracia, entonces recién tiene la posibilidad de entrar. Y digo posibilidad porque entender la gracia, hermanos míos, a veces toma toda la vida. Y ustedes se dan cuenta de eso porque hablamos de recibir a Cristo por gracia e inmediatamente después empezamos a vivir por obras. ¿O no? Pedimos reconocimiento por las obras, pedimos, recompensa por las obras, hacemos obras entonces y por lo tanto no mereceríamos ni castigo, ni mereceríamos que nos vaya mal. Y empezamos a trabajar con Dios en términos de obras. ¿Y dónde se fue la gracia?
era solo para recibir a Cristo. Después no vamos a vivir por gracia. Y la pregunta es entonces, ¿alguna vez entendió lo que es la gracia? Porque si no la ha entendido nunca, ¿recibió a Cristo? O a lo mejor llegó a creer que Él lo merecía. Que como usted ha sido una buena persona, merecía la salvación. O llegó a creer que como usted es una criatura de Dios, Dios estaba en cierta medida obligado a salvarle. O llegó a creer que usted es una persona tan especial que Dios la necesitaba en el reino y que entonces preparó todo para que ese día alguien le compartiera el Evangelio porque Dios lo necesitaba a usted desesperadamente. Entender la gracia de Dios significa entender lo humillante de esto, que no tengo nada que ofrecerle a cambio. Y por eso Jesús en esta enseñanza también habló del fariseo y el publicano. Os digo, os aseguro que el publicano, se fue a su casa justificado antes que el fariseo. Porque el fariseo dice, me lo merezco. El publicano entendió que necesita urgentemente la gracia. ¿Cómo van con esto? Por esto, hermanos míos, es que la gente se escandalizaba de la enseñanza de Cristo en su época. Por eso, aquel que entiende la enseñanza de Cristo se escandaliza hasta hoy. Por eso, leer los evangelios tiene que significar para nosotros hoy también un escándalo. Porque si no choca con tu vida, es que naciste cristiano. ¿Hay alguien así? Creo que si no choca con nuestra vida es simplemente porque no estamos entendiendo lo que dice. Me gustaría detenerme más en estos puntos. Creo que cada pasaje que he mencionado amerita un mensaje completo y amerita desglosarlo y de verdad mirarlo en toda su magnitud, en detalles de nuestra vida. Pero insisto, eso les queda propuesto. Y si no lo hacen, hermanos míos, ustedes están perdiendo de la riqueza de estos cursos. Pero mi papel es ordenárselos, proponérselos y dejarlos sobre la mesa. Por favor, no dejen que quede hasta ahí. Número 6. Para Jesús, Dios mismo es la recompensa final. La vida presente y futura debe vivirse en la presencia de Dios. Para quienes rechazan el Evangelio por estar atados al mundo, el encuentro con Dios será terrorífico. Pero para los que practican la presencia de Dios, ver a Dios es la meta adecuada para su peregrinación. Por eso dice en la bienaventuranza de Mateo 5:8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y eso es todo. O sea, uno esperaría, bienaventurados los limpios de corazón, porque se han esforzado en esta vida para mantenerse limpios, porque de verdad lo han hecho súper bien y Dios se derrite por ustedes, así que a usted le va a dar una morada súper especial en el cielo, y además le va a dar premios aquí en la tierra, y le va a chorrear las bendiciones, y en el cielo va a tener una placa que diga, este es el campeón que se portó bien. Y lo que dice simplemente, verán a Dios. Se van a comprobar que son. Si ustedes predican de esta manera el Evangelio, van a tener re pocos convertidos. Es por eso que en la predicación del Evangelio no es que tergiversemos, pero enfatizamos el amor de Dios. Enfatizamos el deseo de Dios de estar con la gente. Enfatizamos el que Dios nos viene a buscar. Enfatizamos ese tipo de cosas que al mundo le hacen sentir. Pero ustedes que ya son hijos de Dios, les digo y les insto, este es el Evangelio. Esta radicalidad profunda de la autoentrega para finalmente decir, lo único que importa es que soy, y soy un hijo de Dios. Y la número 7,
la ley del reino es la ley del amor. Y aquellos que aman alcanzan la recompensa, porque eso es el tema que hemos estado hablando, de simplemente ser como el Padre de amor. Al unir Deuteronomio 6:5 con Levítico 19:18, o sea, amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, y Levítico 19:18, amar al prójimo como uno mismo, como Jesús hizo eso como si fuese el resumen de la ley, señaló que el amor hacia otros, así como hacia uno mismo, solo es posible si se ama a Dios primero, con todo el ser. Nunca vas a llegar a amarte a ti mismo si no amas a Dios primero. Nunca vas a llegar a amar al prójimo como a ti mismo si no amas a Dios primero. Anótense esto en alguna parte. Porque la esencia de la sanidad del ser humano es amar a Dios. Cuando el ser humano está urgido, necesitado de amor, viene quebrantado, ha sido quebrantado en su niñez, ha tenido carencia de amor, ha tenido carencia de cuidados, y entonces anda desesperado diciendo, ¿habrá alguien que me ame? La Escritura dice, sí, pero primero tienes que conocer a Dios, porque conociéndole y recibiendo su amor, vas a poder amarle. Y cuando le ames, le vas a creer. Y recién entonces te vas a comportar como Él quiere y como te conviene. ¿Me explico? Después de la resurrección y antes de la ascensión, Jesús resumió la ética de esta nueva época en términos de amor, en la pregunta y comisión que le hizo a Pedro. En Juan 21, 15 al 17, un pasaje que usamos en el curso de vida espiritual, Jesús le pregunta a Pedro exactamente 3 veces, que son las 3 veces que Pedro le negó, y le pregunta 3 veces, ¿me amas? Al principio Pedro le dice, sí Señor, yo te amo. Entonces, apacienta mis corderos. Amor, comisión. En la tercera, Pedro se entristeció. Yo creo que porque se dio cuenta de lo que estaba haciendo el Señor, de este número 3. Creo también que se dio cuenta de que Jesús le estaba diciendo, yo te estoy preguntando, pero yo sé, tú sabes. El énfasis en la Biblia siempre apunta a eso. Yo sé lo que pasa en tu corazón, dice Dios, pero tú no sabes. Por eso te enfatizo, me amas. Finalmente, no vas a poder hacer lo que yo quiero si no me amas. Así que te pregunto una vez más, ¿me amas? Entonces, apacienta mis ovejas. Y cuando por fin puedas decir, Señor, esto me queda muy grande, apenas si te conozco, apenas si te amo, entonces tal vez el Señor le diga, ahora nos estamos entendiendo. Recibe mi gracia. Deja que mi gracia te limpie, te llene. Déjame ayudarte a entender lo profundo de mi amor por ti. Sana en lo profundo de tu ser. Y entonces podrás decirme de regreso, sí Señor, te amo de verdad. Y ahí te pones el poncho y dices, oh Dios, ya no me queda grande. Él apacienta tus ovejas, porque ahora me doy cuenta, no lo hago yo, lo haces tú en mí. Y de eso se trata la ética del pacto nuevo. Es una ética con una motivación y un poder que viene de lo alto. No surge ni de ti ni de mí. No es posible para nosotros. Él lo hace en y por nosotros. ¿Dudas? ¿Comentarios? Tengo una duda, pero de ese pasaje específicamente, que hay traducciones, creo que la NBI, que la respuesta de Pedro es, sí Señor, te quiero, no te amo. Sería más correcto.
Meli, tú preguntas si la traducción más correcta de este pasaje sería te amo o te quiero. En efecto, Jesús le pregunta las 3 veces usando el verbo agapao y Pedro le responde usando el verbo fileo. En 2 ocasiones, en la tercera me parece que Pedro usa también el verbo agapao. Agapao es el verbo para lo que llamamos el amor ágape y fileo es el verbo para lo que llamamos el amor filial. Generalmente el amor filial se dice el amor entre hermanos y el amor ágape es el amor especial, es el amor profundo, es el amor divino. Sí, tiene algo de correcto eso, pero en última instancia son simplemente 2 sinónimos. Y yo creo que el énfasis y la diferencia de las palabras es algo que Juan, el apóstol, quiso usar para darnos este énfasis interesante y enseñarnos que Pedro no está en el nivel que Jesús quiere. Pero también es buscarle un poco más allá al sentido de 2 sinónimos. Pero sí creo que está en lo correcto, que hay que ver este aspecto también, donde de una manera u otra para el lector que está viendo el original, está viendo el griego, claramente le llama la atención y dice, aquí hay una diferencia y Pedro no está al nivel. Pero con lo que acabamos de decir es suficiente para entender que de verdad no está al nivel y ninguno de nosotros está al nivel. Es tan fácil decirle a Dios cuando el Señor nos dice, yo te amo, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. 3 veces se lo pregunta para que Pedro le diga simplemente, Señor, estoy empezando. Y esa es la respuesta correcta. Termino con esta pequeña tabla de comparación. Lo mismo que hicimos al principio para la presencia del reino, pero ahora estas 7 características que acabamos de ver, con preguntas y conclusiones éticas. ¿Qué es lo que ustedes, les pido, hagan con todo lo que veamos? Porque si no hacen esto, efectivamente no van a internalizar lo que significa la ética cristiana. A la primera, si las bienaventuranzas o las buenas acciones, tienen su propia recompensa, yo tengo que preguntarme, ¿quién soy yo? ¿Vivo el gozo de ser hijo del reino? ¿Tengo clara mi identidad? No parece una pregunta ética, pero es la pregunta ética por esencia. Si no tengo mi identidad clara, dice el Señor Jesús, no voy a dar nunca buenos frutos, porque no estoy seguro si soy buen árbol. La número 2, Jesús animó a la bondad desinteresada. La pregunta que hace en el mismo Sermón del Monte el Señor Jesús en el 5:47 es, ¿qué hacéis de más? Jesús dice, si ustedes saludan a los que les saludan, si ustedes se juntan con los que, etc., no están haciendo nada especial. Si ustedes vienen los domingos a la iglesia, ¿merecen recompensa por eso? Es lo que tienen que hacer, si les conviene a ustedes. Si ustedes saludan a los hermanos, que nosotros lo decimos todos los domingos, como, por favor, haga eso, hagamos una cultura de acogida. Jesús diría, pero es obvio, ¿o no? ¿No es obvio saludar a los hermanos? Entonces la pregunta de Mateo 5:47 es, ¿qué hacéis de más? ¿Dónde está lo extra? Déjense de ser remolones, de que pasan al lado de una persona, un hermano, y no lo saludan. Déjense de llegar tarde a la iglesia. Déjense de estar siempre ocupados para las cosas del reino. La pregunta de Cristo no es si hacen lo mínimo. La pregunta es, ¿qué hacen extra? Sí, en Mateo 5:20 dice que si ustedes no tienen mayor justicia que la de los fariseos y los escribas, no entrarán al reino de Dios. ¿No es natural pensar que las obras de una mayor justicia también tienen que ser mayores? La número 3, las obras son el fruto del carácter. El árbol debe ser bueno. El pámpano debe estar unido a la vid verdadera. Nuevamente me pregunta, ¿soy? ¿Fluye de mí savia buena? ¿Doy un fruto bueno? Si no lo personalizo, no estoy entendiendo. La número 4, la ética de las bienaventuranzas es que las buenas obras surgen de un buen carácter.
La felicidad surge de ser hijo del reino, de la identidad, a pesar de la oposición. ¿Estoy viviendo oposición ahora? ¿En qué baso mi felicidad cada día? ¿Ustedes tienen un día triste de vez en cuando? Pregúntense, ¿por qué un día es triste y un día es feliz? Si resulta que los días felices son porque les salieron bien las cosas y los días tristes son porque no les salieron bien las cosas, la pregunta que Jesús haría es: ¿y cuándo entonces van a ser felices por ser? ¿O siempre van a ser felices cuando yo les haga lo que quieren ustedes? ¿Esa es la única manera de ser felices? Número 5. Jesús se opuso a cualquier idea de contrato moral. Gracia recibida significa dejar fluir gracia. ¿Has recibido gracia? ¿Está fluyendo gracia de ti? ¿O eres agua estancada? Estoy tratando de decirlo parecido a como Jesús lo diría, y de repente me siento hasta mal. Pero así, yo creo que el Señor lo diría mucho más fuerte. Número 6. Para Jesús, Dios mismo es la recompensa final. El sumo bien es Dios mismo, para el ya y también para el todavía no. ¿Estoy viviendo eso? ¿Vivo para Dios como mi sumo bien? ¿Para agradarle a Él? ¿Para llevarle gloria? ¿Qué es lo que piensa cuando te levantas? ¿Qué es lo que piensa cuando te acuestas? Eso revela tus intereses, tus preocupaciones. Eso revela por lo que estás viviendo. Eso revela la búsqueda de la felicidad. Y Jesús dice una vez más: eso es añadidura, deja de luchar por las añadiduras. Y la número 7 y final, la ley del reino es la ley del amor. Jesús pregunta en primer lugar: ¿me amas? Entonces, si me amas, sé como Dios, sé misericordioso como tu Padre, sé perfecto como tu Padre. Y en segundo lugar diría: ama al prójimo como a ti mismo. Y practica las reglas de oro. Señor, es imposible eso. Claro que es imposible para ti. Si no lo hago yo en ti, no va a resultar. Entonces, regreso al número 1. Y esto resulta ser como un programa de computación. Voy avanzando 1, 2, 3, llego al 7. ¡Ay, no puedo! Vuelvo al 1. Y tengo que iterar del 1 al 7 hasta que pueda salir del 7 y diga: lo estoy haciendo porque el Espíritu Santo vive en mí. Por eso les digo, esta es la esencia de la enseñanza ética de Jesús. Comprendiendo esto, comprendemos en realidad el núcleo del Antiguo Testamento y el mensaje de Pablo, porque aquí está. Esto es. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo miércoles. Diga. El punto 4, cuando tú dices la felicidad surge de ser hijo del reino, y en base a lo que tú explicaste también, me gusta más la palabra gozo, porque el gozo precisamente no está en relación a que si me fue bien hoy día, entonces estoy bien, o si me fue mal, entonces ando bajoneado. El gozo pasa por encima de esas circunstancias. Entonces, por eso no te digo que cambia de sino digo solamente como una explicación. Bueno, es una buena sugerencia. En lugar de la palabra felicidad, la palabra gozo. Sin embargo, desde el punto de vista léxico, gozo es una experiencia de alegría, mientras felicidad es un estado mucho más permanente. Entonces Jesús diría en realidad: la felicidad que quieren ustedes, la felicidad permanente, es ser por esto. El gozo es momentáneo, viene gozo, se va gozo. Pero tiene razón, muchas veces gozo, felicidad, alegría se usan en términos de sinónimos, ¿ya? Pero lo que yo traté de decir acá, y por eso usé explícitamente esta palabra, es que se trata de algo permanente. No es que hoy día, este día, me di cuenta y tengo un gozo en mi corazón porque soy hijo de Dios, pero mañana voy a tener tristeza. Lo que quiero es que andemos en felicidad permanente. Pero en realidad acojo igual tu sugerencia, porque por ejemplo Lucas usa la palabra gozo preferentemente en lugar de la palabra felicidad.
en el libro de los Hechos, la venida del reino provoca gozo. Y Lucas es el autor del Nuevo Testamento que más usa la palabra gozo. Precisamente en el libro de los Hechos, porque ha venido el reino. Entonces en la iglesia había gran gozo, había gran alegría. ¿Ya? Así que, súper bien también. Vamos a tomar un café y venimos a la siguiente.